Ahora bien, quería preguntarle, en mi caso el primer clásico que leí fue precisamente Heródoto Alicarnaso, o sea, por iniciativa propia, no porque me lo mandaran, por ejemplo, sabe que mandan la Ilíada y eso. ¿Cuál fue el primer clásico que usted leyó? Pues difícil de decir, pero fíjate que, por ejemplo, el Heródoto no fue el primero para mí, Ujú, sino que fue, digamos, yo empecé con materia dura, que era Tito Livio, mm, en este sentido, ujú, y empecé a leer a Tito Livio y a partir de ahí digamos que fui enganchándome, por ejemplo, a Valerio Máximo, ujú. ¿no? Valerio Máximo creo que es un autor muy recomendable de leer. No es difícil de comprender todo aquello que dice y sobre todo dice muchas cosas muy curiosas. ¿eh? Y sobre cómo se movían en cuanto a la superstición romana. Pero hay un autor que yo creo que no se me va a pasar nunca por alto como uno de los primeros que también leí, que fue Ovidio y fue El arte de amar, ¿no? Mm. Además lo cogí como anécdota, curiosamente para aprender a ligar. O sea, hace muchos años, ¿no? Entonces, en Lo el arte de mismo. amar de Ovidio, dije, bueno, ¿qué es cómo los clásicos, o cómo los antiguos, mejor dicho, se enamoraban, ¿no? Mm. Más que el tema del ligote. Pero Lo de ir fue al una cosa muy circo, curiosa, ¿no? ¿El qué? ir al circo y entonces que ahí estaban las jovencitas y todo. Claro, tenías que acercarte a un determinado sitio y, y digamos es curioso, ¿no? Vídeo, leerlo es muy recomendable y creo que es una lectura muy divertida, ¿no? Sí. Luego ya, a partir de ahí, Marcial, por ejemplo, es estupendo, ¿eh? Marcial tiene chistes, tiene humor negro, tiene curiosidades francamente muy, muy, muy interesantes a la hora de analizar la sociedad romana. Y luego Claro, ya, bueno, pues a partir de ahí y es un la carrera pues lenguaje, te obliga a tener otras lecturas, ¿no? sí, y Secundarias incluso, de Marcial factuales. tiene un lenguaje muy llano, muy cercano a lo que hablaba el romano común. Es muy diferente, por ejemplo, a lo que podemos ver en Tito Livio, que era cercano a la corte imperial, a este Marcial que lo podemos imaginar por allí, no sé, comprando unas anguilas en el Aventino o algo así por el estilo, dando chistes con la gente que iba saliendo. Claro. Mm, Luego una lectura así también recomendable es la Esplauto, ujú. para conocer un poco de la vida cotidiana también romana, ¿no? Pero mi introducción a los clásicos fue por fuentes secundarias, ¿no? Y hay, por ejemplo, un autor que para mí fue básico dentro de lo que es el conocimiento del mundo romano, más allá de lo que podía haber en la asignatura de Roma de la carrera, que es Hidro Montanelli, Ujú. ¿no? El de Historia de Roma. Y creo que me atrajo muchísimo a partir de su obra, que además la conservo por aquí en la biblioteca, y además es muy recomendable su lectura, porque además es un gran conocedor sobre esto. Un romanista, es decir, que un romanista es aquel que siempre Roma lo hace todo bien, ¿no? Sí. Pero aún así, con cierta actitud crítica en ciertos casos, pero es muy recomendable, ¿no? Y ahora que me ha venido a la cabeza, uno de los clásicos, porque a mí me gusta mucho la filosofía, uno de los clásicos con los que me tuve que leer por placer fue a Marco Aurelio. Mm. Las Las meditaciones. meditaciones de Marco Aurelio, de esa filosofía eh, estoica, y yo creo que la filosofía de esto de Marco Aurelio, las meditaciones, eh, me costó, hay que sincerarse, me costó en comprender ciertas
ciertos episodios, pero con una segunda lectura tiempo después ya lo comprendí, con un poco más de conocimiento sobre el tema filosófico y sobre el tema histórico, y me gustó, y me gustó. Además, las meditaciones tienen mucho para incluso aplicarlo en el día de hoy. La Sí, filosofía marco-aureliana. de hecho, el estoicismo, el epicureísmo y el cinismo son pensamientos muy útiles a la hora de enfrentarse a la sociedad actual, ¿no? Cosmopolita, individualista y demás, porque precisamente nosotros podemos dividir la filosofía en dos áreas, ¿no? La que era de la polis, de Aristóteles para atrás, y lo que viene Mm. después de Aristóteles, que ya serían el periodo helenístico, donde ya no existe la polis como tal, sino que ahora el mundo está en un gran proceso de helenización y luego romanización. Sí, Em, como muy globalizado, ¿no? sí, exactamente, con grandes grupos humanos desplazándose de un lugar a otro y con varias pérdidas de identidades y con identidades nuevas que van surgiendo. Quería preguntarle ahora por la otra faceta. Ya hemos abordado la parte académica, la parte literaria y ahora la parte de recreación. El doctor Marco Almanza volverá al canal. Ahora quiero invitarte a que veas esta entrevista completa que va a aparecer por aquí arriba. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerden un like y un comentario para apoyar mi trabajo. Que los dioses estén con todos ustedes y nos veremos en la próxima.